El sol se ocultaba lentamente detrás de los edificios de ladrillo desgastado que rodeaban el bullicioso mercado municipal de San Pedro, un laberinto de olores y colores que se entrelazaban en una sinfonía sensorial. En medio de ese caos, un pequeño puesto de tamales destacaba por su inconfundible aroma a masa de maíz y carne sazonada, un lugar al que muchos acudían con fervor, pero que ahora se había convertido en el epicentro de una inquietante serie de desapariciones. Javier Torres, un investigador de 70 años con más de 4 décadas de experiencia en el área de delitos menores, se encontraba frente al puesto de Doña Refugio, observando con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había oído las historias que circulaban sobre el lugar, relatos que hablaban de sabores irresistibles y de clientela leal. Sin embargo, a medida que las desapariciones se multiplicaban, estos relatos empezaban a teñirse de un matiz más oscuro. La desaparición de Alondra, una joven de 18 años que trabajaba en el puesto, había encendido la mecha de un fuego que Javier no podía ignorar. Mientras se acercaba al puesto, pudo notar cómo la gente se agolpaba en derredor, llenando sus estómagos con aquellos tamales que, según la leyenda local, eran los mejores de la región. La voz de Doña Refugio se alzaba entre el murmullo, un canto suave que parecía atraer a los curiosos como abejas a la miel. Sin embargo, Javier no se dejaba llevar por la apariencia. Se sabía escéptico ante las apariencias que a menudo envolvían lo desconocido. ¿Qué tiene esta mujer que hechiza a todos de esta manera?, se preguntaba el investigador, observando a los clientes que se acercaban con sonrisas de satisfacción, ignorantes del oscuro secreto que podría estar detrás de esas delicias. Las historias que circulaban por el barrio hablaban de una mujer que había aprendido a cocinar de generaciones pasadas, pero también de rumores perturbadores. Algunos decían que Doña Refugio utilizaba ingredientes poco convencionales, que en su cocina se cocinaban secretos que nunca deberían ser revelados. Javier había estado en la escena durante más de 3 horas, tomando notas en su libreta, hablando con algunas personas que habían perdido a sus seres queridos y que, con ojos llenos de desesperación, lo miraban esperando respuestas que él aún no podía proporcionar. Observó a una anciana que, con temblorosa voz, relataba cómo su nieta nunca regresó de trabajar en el puesto y cómo cada vez que preguntaba por ella, la comunidad le respondía con una sonrisa nerviosa que no hacía más que intensificar su desconfianza. Al caer la tarde, el investigador decidió que era hora de hablar con Doña Refugio, la mujer que estaba en el centro de toda esta tormenta. Se acercó al puesto. Los tamales humeaban en una enorme olla de acero y el sonido del vapor que escapaba parecía un eco de secretos a punto de ser revelados. La mujer, de cabello canoso y manos arrugadas, lo miró con una sonrisa que, si bien era cálida, tenía un dejo de misterio que no podía ignorarse. «¿Le gustaría probar uno, señor?», preguntó, su voz suave y melodiosa, como si cada palabra estuviera impregnada de magia. «No, gracias», respondió Javier con firmeza, manteniendo su atención en su rostro. Había algo en sus ojos, una chispa que lo cautivaba y lo inquietaba al mismo tiempo. «Estoy aquí por Alondra. Escuché que trabajaba aquí». La sonrisa de Doña Refugio se desvaneció por un momento, y un destello de tristeza cruzó su rostro antes de que regresara a su habitual expresión serena. «Una chica dulce, la extraño mucho, pero ella sabía cómo cuidarse», dijo, su mirada desviándose hacia el suelo. Javier aprovechó este momento para hacerle preguntas sobre la joven. «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», inquirió, su voz firme. Necesitaba respuestas. «Era hace 2 semanas. Estaba emocionada por un nuevo proyecto, algo que quería hacer con sus amigos». «Siempre estaba llena de vida», reflexionó la mujer. Y Javier no pudo evitar notar la forma en que su voz temblaba ligeramente, como si hablara de una pérdida que aún no había sido procesada. «¿Alguna vez ha tenido problemas con algún cliente? ¿Alguien extraño que haya visitado el puesto?», continuó Javier, tomando notas. La mujer frunció el ceño y sacudió la cabeza con desdén. «No, todos los que vienen son gente buena. Les gusta mi cocina», insistió. Y por un momento,
Javier se preguntó cuántos más secretillos podrían guardarse tras esa fachada de tranquilidad. A pesar de su aparente despreocupación, sentía que cada palabra de Doña Refugio estaba cargada de un significado oculto. ¿Puedo ver la cocina?, preguntó de repente, sintiendo un impulso irrefrenable. La mujer lo miró con sorpresa, pero una leve sonrisa volvió a asomar en sus labios. «Claro, pero le advierto que no hay nada extraordinario allí», replicó mientras comenzaba a caminar hacia el fondo del puesto. La cocina era un pequeño espacio, abarrotado de ingredientes y utensilios. Javier se fijó en las hierbas secas que colgaban del techo, el brillo de los cuchillos afilados y la olla donde el vapor seguía emanando. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño rincón en la mesa de trabajo, donde una colección de frascos con etiquetas en papel descascarado reposaban en silencio. Algunos contenían especias, otros parecían tener líquidos oscuros, y otros frascos, apenas visibles, tenían etiquetas que apenas se podían leer. La curiosidad lo llevó a acercarse. «¿Y esto?», preguntó, señalando los frascos. Doña Refugio se tensó de inmediato. Sus ojos parpadearon con una preocupación palpable. «Es solo para mis recetas especiales», respondió rápidamente. Una sombra cruzó su rostro. «No se preocupe, son solo ingredientes para mis tamales». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que ella había titubeado al hablar de esos ingredientes despertaba todas sus alarmas. «¿Por qué no me muestra cómo los prepara?», sugirió, intentando sondear más a fondo. «No es necesario, estoy muy ocupada», replicó ella, ahora con un tono defensivo en su voz. Sin querer parecer insistente, Javier se retiró un poco, pero las palabras que había oído flotaban en su mente. Rumores sobre lo que realmente ocurría en aquel puesto se intensificaban. Durante más de 4 décadas, había investigado todo tipo de crímenes, pero este era algo diferente. Había un misterio palpable en el aire, como si cada ingrediente, cada receta, estuviera impregnada de oscuros secretos. Mientras se alejaba del puesto de tamales, con el atardecer tiñendo el cielo de un naranja profundo, Javier sabía que debía profundizar más. La desaparición de Alondra no podía quedar sin respuesta. Había un hilo conductor que unía a Doña Refugio, sus deliciosos tamales y las historias que los clientes contaban. La conexión era evidente, aunque tal vez no en la forma que todos pensaban. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Mientras Javier se dirigía a su vehículo, su mente daba vueltas en torno a las investigaciones previas, a las teorías que había construido a lo largo de su carrera. En algún lugar en el fondo de su ser, sintió que la historia que estaba a punto de desenredar podría ser más siniestra de lo que jamás había imaginado. La desaparición de Alondra era solo el principio. Había algo más grande acechando en la oscuridad del puesto de Doña Refugio. La duda se asentaba en su interior. Podría estar enfrentándose no solamente a un misterio, sino a un horror que desafiaba la razón. El aire se tornaba más fresco mientras la noche comenzaba a desplazar el bullicio del mercado, dando paso a un ambiente más intrigante y sombrío. Javier Torres, aún con la imagen de Doña Refugio grabada en su mente, se alejó del puesto de tamales, decidido a hablar con más testigos. La comunidad, marcada por el miedo y la confusión, parecía tener mucho que decir, pero las versiones sobre lo que realmente ocurría en el pequeño puesto eran contradictorias y desconcertantes. Su primer parada fue un par de mesas donde un grupo de hombres charlaba animadamente, pero al acercarse, las risas se apagaron y las miradas se tornaron evasivas. «¿Puedo hacerles unas preguntas sobre Doña Refugio?», preguntó Javier, y al instante notó cómo la tensión llenaba el aire. Uno de los hombres, un anciano de rostro arrugado y ojos profundos, levantó la mano en señal de advertencia. «Cuidado con lo que preguntas, amigo. No todos los rumores son buenos», dijo, su voz grave reverberando con un tono de advertencia. «La gente ha desaparecido, sí, pero no es algo que deberías estar indagando. No sabemos lo que puede pasar si provocas a esa mujer». «Pero tengo que saber la verdad», insistió Javier,
sintiendo que su escepticismo se tambaleaba ante la seriedad del anciano. He escuchado cosas extrañas. Algunos dicen que han visto luces en su cocina durante la noche. Es cierto. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Las luces... Sí, las hemos visto, respondió otro, un joven que parecía ansioso por compartir su temor. Brillan como si algo estuviera sucediendo allí adentro. Nunca sabemos qué, pero a veces hay ruidos extraños, como si estuvieran realizando rituales o algo parecido. ¿Rituales?, repitió Javier sorprendido. ¿Por qué piensan eso? Porque no es normal. Nadie cocina a esas horas, y menos con ese tipo de luces. Los tamales no son lo único que se cocina allí, continuó el joven, su voz temblando ligeramente. Hay quienes dicen que ha visto sombras moverse tras las ventanas. La gente ha dejado de comprarles, pero hay quienes regresan. Quieren esos tamales, aunque saben que algo no está bien. Mientras el grupo se dispersaba, Javier se sintió cada vez más atrapado en un entramado de misterio. Las palabras del anciano resonaban en su mente, y aunque su formación como investigador lo había llevado a ser escéptico, no podía ignorar las inquietantes coincidencias. Decidido a profundizar en la historia, se dirigió hacia la casa de una mujer mayor llamada Doña Clara, conocida por su memoria prodigiosa y su conexión con las historias del barrio. Al llegar a la casa, fue recibido con una hospitalidad forzada. Doña Clara, una mujer delgada con una mirada audaz, lo invitó a entrar. «He oído sobre tu interés en Doña Refugio», comentó, mientras servía un té caliente que humeaba en la mesa. «No es la primera vez que escuchamos rumores sobre ella. En mis años de vida he visto cosas que no puedo explicar». «¿Qué sabe de las desapariciones?», preguntó Javier, ansioso por obtener información. «Las cosas en esta comunidad no siempre son lo que parecen. Doña Refugio tiene un pasado que pocos conocen. Creció en la cocina de su madre, quien era conocida por sus habilidades culinarias y también por sus secretos», explicó Doña Clara, inclinándose hacia adelante, su voz un susurro. «Se dice que su madre cocinaba de una manera muy especial. Algunos afirman que utilizaba ingredientes que no deberían estar en la mesa. Y ahora he escuchado rumores de que Doña Refugio sigue esa tradición». «¿Qué tipo de ingredientes?». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hay quienes creen que utiliza carne de personas que han desaparecido», dijo Doña Clara, con un tono de voz tan serio que hizo que Javier se sintiera incómodo. «Es un rumor que ha existido durante generaciones. La gente habla de ello, pero nadie ha tenido el valor de confirmarlo. Al principio todos pensábamos que eran historias de viejas para asustar a los niños, pero ahora parece que las desapariciones son reales», completó Javier, sintiendo que su escepticismo comenzaba a desmoronarse ante la evidencia de lo inexplicable. «¿Ha visto algo extraño en su cocina? Esos destellos de luz, esas sombras. He visto luces brillantes que no deberían estar allí. He escuchado murmullos en la noche. Algo que se agita en la oscuridad. La gente está comenzando a hablar de cosas que no deberían estar sucediendo», dijo Doña Clara, su rostro reflejando el temor que ella misma experimentaba. Movido por una mezcla de terror y curiosidad, Javier decidió que debía observar el puesto de tamales de cerca, y no solo durante el día. La comunidad estaba asustada, y él se sentía impulsado a encontrar respuestas, aunque éstas pudieran ser aterradoras. La idea de realizar una vigilancia nocturna se instaló en su mente con fuerza. Si había algo oculto entre las sombras de Doña Refugio, era su deber como investigador descubrirlo. Al caer la noche, Javier se dirigió de vuelta al mercado. La atmósfera se tornaba más inquietante, y mientras se escondía en un rincón, el bullicio del día se desvanecía, dejando un silencio casi palpable. Los últimos clientes se marchaban, y el puesto de Doña Refugio comenzaba a cerrar. Sin embargo, algo en sus movimientos le decía que la noche apenas comenzaba. Mientras la oscuridad se apoderaba del mercado, Javier sintió una creciente anticipación. Esperó pacientemente, observando las luces del puesto que comenzaban a encenderse una vez más.
Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba qué secretos se cocinaban en el interior. La luz brillaba intensamente, y por un momento pareció pulsar con una vida propia, como si respondiera a algún tipo de llamado. En su mente comenzaban a entrelazarse imágenes de las historias que había escuchado: las sombras, las luces, las desapariciones y esa inquietante tradición que podría estar resurgiendo en el presente. La comunidad estaba atrapada entre el deseo de saborear esos tamales y el horror de lo que realmente representaban. El tiempo pasó lentamente, y mientras Javier permanecía allí, notó que algo se movía en la cocina. Un destello de luz más brillante que antes iluminó el lugar, seguido por un murmullo que parecía elevarse del interior. ¿Era posible que Doña Refugio estuviera realizando algún tipo de ritual? La noción era absurda, pero el miedo comenzó a abrirse paso en su mente. Javier decidió que era el momento de actuar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras las sombras de su investigación se alargaban. Con determinación, se acercó un poco más al puesto, buscando algún punto desde donde pudiera ver qué estaba sucediendo realmente dentro de la cocina. Sabía que lo que encontraría podría cambiar todo lo que pensaba sobre la comunidad y sobre la propia Doña Refugio. La noche apenas comenzaba. La noche había caído completamente sobre el mercado municipal de San Pedro, y las luces del puesto de tamales de Doña Refugio parecían emitir un resplandor hipnótico. Javier Torres, aún con las palabras de Doña Clara resonando en su mente, se acercó de nuevo al puesto. Algo dentro de él lo instaba a descubrir más, a no dejar que el miedo se interpusiera en su búsqueda de la verdad. Mientras se acercaba, notó que un grupo de personas se había congregado alrededor del puesto. La escena era extraña. Algunos de los clientes estaban sentados, con los ojos cerrados y rostros serenos, como si estuvieran en una especie de trance. Sus manos sostenían tamales, pero sus movimientos eran lentos y casi rituales. Javier se sintió incómodo al observar la escena. Una sensación de inquietud se apoderó de él. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido. Sin poder contener su curiosidad, se acercó un poco más, intentando escuchar lo que los clientes decían entre murmullos. Entonces, una mujer del grupo, con el cabello encanecido y una voz casi etérea, comenzó a hablar. «Son tan deliciosos. No puedo dejar de comerlos. Me llevan a un lugar especial». El corazón de Javier comenzó a latir con más fuerza. La mujer parecía hablar en un estado de éxtasis, y las palabras que salían de su boca no eran de este mundo. «¿Alguien más está escuchando esto?», se preguntó. Sin embargo, sus instintos de investigador lo llevaron a acercarse aún más, sintiendo que algo raro pero importante estaba ocurriendo. De repente, la atmósfera cambió. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que un par de ojos lo estaban observando desde la cocina. Era Doña Refugio. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer su alma. «¿Te gustaría probar uno, joven?», preguntó con una voz suave pero imponente. La pregunta resonó en el aire, y Javier se sintió atrapado entre la tentación y el horror. «No, gracias», respondió, manteniendo la mirada firme. No podía permitir que su curiosidad lo llevara a un lugar del que podría no regresar. Sin embargo, la imagen de los clientes en trance seguía atormentándolo. Decidido a obtener respuestas, se apartó un poco del grupo y sacó su teléfono. Sabía que necesitaba más información, y recordó las palabras de Doña Clara sobre los ingredientes de los tamales. Con un par de toques, comenzó a buscar información sobre el mercado local de carne. Mientras revisaba las páginas en su teléfono, encontró un artículo antiguo que hablaba de un mercado en San Pedro donde, según rumores, se comercializaban productos de origen sospechoso. Desde hace décadas, se han reportado desapariciones de personas en esta zona, especialmente de aquellos que solían frecuentar el mercado, decía el artículo. Javier sintió un nudo en el estómago. Las conexiones comenzaban a formarse en su mente, pero necesitaba más pruebas. Decidido a profundizar en su investigación, se dirigió hacia la oficina de la policía local.
La idea de hablar con las autoridades lo llenaba de un extraño sentido de urgencia. Sabía que la policía había registrado varias denuncias de personas desaparecidas, pero también había rumores de encubrimientos. ¿Podría haber algo más oscuro detrás de esas historias? Al llegar a la estación, se encontró con un oficial que parecía menos que dispuesto a ayudar. «¿Qué es lo que quieres, amigo?», preguntó, con un tono de voz que dejaba claro que no estaba interesado en escuchar las inquietudes de un civil. «Vengo a investigar las desapariciones en el mercado. Quiero saber si hay alguna conexión con el puesto de tamales de Doña Refugio», explicó Javier con firmeza. El oficial lo miró con desdén. «¿Crees que hay algo que podamos hacer? Las personas desaparecen todo el tiempo y no podemos hacer nada al respecto. Solo son rumores, amigo». Javier sintió cómo la frustración comenzaba a apoderarse de él. No podía permitir que su búsqueda de la verdad se detuviera allí. «No son solo rumores. Estoy seguro de que hay algo oscuro detrás de esto. Algo que necesita ser investigado», insistió. Finalmente, el oficial se mostró un poco más receptivo. «Si insistes en seguir esto, te recomendaría que hables con el antropólogo que investiga los rituales en la zona. Él ha estado recopilando información sobre las antiguas tradiciones de la comunidad. Quizás pueda ayudarte a entender lo que está pasando». Javier sintió un rayo de esperanza. «¿Dónde puedo encontrarlo?», preguntó, ansioso por seguir adelante. El oficial le dio una dirección y, tras agradecerle, salió de la estación con una nueva determinación. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, y con ello, a un peligro que parecía acecharlo desde las sombras. Siguiendo las instrucciones del oficial, Javier se dirigió hacia una pequeña universidad local donde el antropólogo, el doctor Miguel Salazar, impartía clases. Al llegar, hizo una rápida búsqueda y pronto se encontró frente a un salón donde el doctor Salazar estaba terminando una conferencia sobre tradiciones culinarias y rituales de la región. «Doctor Salazar», lo llamó mientras entraba al aula. El hombre, un poco mayor con una barba canosa y ojos curiosos, le sonrió. «¿En qué puedo ayudarte?». Javier se presentó y le explicó su investigación sobre Doña Refugio y las desapariciones en el mercado. El rostro del doctor Salazar se tornó serio. «He oído rumores sobre ella. La gente ha hablado de cómo sus tamales tienen un efecto extraño en quienes los comen. Algunos lo atribuyen a ingredientes poco convencionales». «¿Qué tipo de ingredientes?». Javier se sintió ansioso por saber más. «No puedo confirmarlo, pero hay historias sobre la carne que se utiliza. Se dice que podría provenir de personas desaparecidas, pero también hay otros relatos sobre ingredientes sagrados que se usaban en rituales antiguos. La línea es delgada», explicó el doctor Salazar, su tono grave dejando una sensación inquietante en el aire. Javier se dio cuenta de que su investigación estaba tomando un giro más oscuro del que había anticipado. «Necesito saber más sobre esos rituales. ¿Puede ayudarme a descubrir la verdad?», preguntó, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar todo. Mientras el doctor Salazar asentía lentamente, Javier sintió que la sombra de Doña Refugio se alzaba más sobre él y que su vida nunca volvería a ser la misma. El murmullo del mercado se desvaneció en un silencio inquietante cuando Javier Torres se adentró en la oficina de la doctora Elena Ramírez. La fría luz fluorescente iluminaba las paredes blancas, llenas de documentos y fotos que parecían contar historias de un pasado oscuro. La doctora, una mujer de cabello corto y ojos penetrantes, lo recibió con una mezcla de preocupación y determinación. «Javier, gracias por venir. Necesitamos hablar sobre lo que está ocurriendo en el mercado», dijo Elena, dejándole claro que su interés no era casual. Javier asintió, sintiendo que cada palabra de ella podría ser la clave para desvelar el horror que había estado acechando a la comunidad. «He estado investigando las desapariciones y hay algo que debemos considerar», continuó con la voz grave. «No son simples coincidencias, hay un patrón». Con un gesto, invitó a Javier a sentarse. Ella sacó una carpeta desgastada, repleta de documentos amarillentos, y comenzó a pasar las páginas con cuidado. Durante años, ha habido rumores de sacrificios humanos en la región,
especialmente durante los días de festival. Lo que está sucediendo en el puesto de Doña Refugio puede estar conectado, explicó. Javier sintió una mezcla de incredulidad y horror. ¿Sacrificios? ¿En pleno siglo XXI? Cuestionó, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Elena asintió, señalando un viejo recorte de periódico. Este artículo data de 1975. Habla sobre una serie de desapariciones que coincidieron con las festividades de la comunidad. Las descripciones de las víctimas son inquietantemente similares a las de los desaparecidos recientes, dijo, mientras Javier leía las palabras escritas con tinta desvanecida. La coincidencia era perturbadora. Los tamales no son solo comida. ¿Acaso se están utilizando para algo más? Javier preguntó, comenzando a unir los puntos en su mente. Elena se inclinó hacia adelante, su voz un susurro. Hay leyendas sobre un ritual que se lleva a cabo para garantizar la prosperidad de la comunidad. Se dice que la carne utilizada en los tamales de Doña Refugio proviene de aquellos que desaparecen. Es una forma de mantener viva a la comunidad, aunque sea a un precio terrible. El aire en la habitación se volvió denso, y Javier sintió el peso de la revelación. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó, sintiéndose impulsado a tomar acción. No podemos dejar que esto continúe. Necesitamos pruebas, algo que demuestre lo que está ocurriendo realmente en el puesto. Elena lo miró con seriedad. He estado planeando infiltrarnos en la cocina de Doña Refugio durante la noche. Necesitamos ver qué sucede ahí en el momento en que prepara los tamales. Si hay algo oscuro en su proceso, lo descubriremos, propuso. Javier sintió que el miedo y la adrenalina se entrelazaban dentro de él. Estoy dentro, respondió, decidido. Necesitaba saber la verdad, y no permitiría que el temor se interpusiera en su camino. La noche se acercaba cada vez más, y el mercado empezaba a cobrar vida con los sonidos y olores familiares. Ambos se dirigieron al puesto, ocultándose entre la multitud. Doña Refugio parecía estar en su elemento, sirviendo a los clientes con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Cómo vamos a entrar sin que ella nos vea?, susurró Javier, observando con atención cada movimiento de la anciana. Debemos esperar a que la mayoría de los clientes se marchen. Ella siempre se queda sola después de cerrar, pero tenemos que actuar rápido, explicó Elena. Mientras esperaban, Javier no pudo evitar sentir un escalofrío al observar a los clientes. Algunos parecían estar en estado de trance, consumidos por el placer de los tamales. Esto es más que simple comida, murmuró para sí mismo, sintiendo cómo su incredulidad se tornaba en certeza. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse, y Doña Refugio se movía con un aire de satisfacción, ajena a la inquietud que crecía en el corazón de Javier. «Es ahora o nunca», dijo Elena, y ambos se deslizaron entre las sombras hacia la entrada trasera del puesto. La cocina estaba oscura y desordenada, con utensilios de cocina esparcidos por todas partes. Un olor extraño, una mezcla de especias y algo más, impregnaba el aire. Javier sintió que su estómago se revolvía mientras exploraban el espacio en silencio. «Mira», dijo Elena, apuntando a un pequeño armario en la esquina. «Ahí podría ser donde guarda los ingredientes». Javier se acercó cautelosamente y abrió la puerta del armario. Dentro, encontró un montón de recipientes con etiquetas que indicaban diferentes tipos de carne. Sin embargo, una de las etiquetas lo congeló en su lugar. Carne de res, 1975. La fecha parecía un eco de la conversación que había tenido con Elena. «Esto no puede ser verdad», respiró, sintiendo cómo el pánico comenzaba a asomarse. «¿Qué significa esto?» «Elena, esto no es solo un ingrediente. Es una evidencia de que estamos en un lugar donde no deberíamos estar», le advirtió Javier, su voz temblando de emoción. En ese instante, un ruido sordo resonó en la cocina. Javier y Elena se quedaron paralizados, escuchando con atención. «¿Escuchaste eso?», susurró Javier, su corazón golpeando en su pecho. A medida que el sonido se hacía más fuerte, sintieron que la oscuridad los envolvía.
Era un arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo en la parte trasera de la cocina. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la cocina se abrió de golpe, y doña Refugio apareció, con una expresión que combinaba sorpresa y furia. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con un tono que helaba la sangre. Javier sintió que el tiempo se detuvo. La anciana no era solo la dueña del puesto de tamales, era la guardiana de un secreto terrible. «No, no fuimos nosotros», balbuceó Javier, intentando encontrar una salida, pero la mirada de doña Refugio lo paralizó. Ella dio un paso hacia adelante, y en ese momento, Javier comprendió que lo que estaba frente a él no era solo la dueña de un puesto de comida, sino una figura que representaba un peligro mucho mayor. «No deberían haber venido aquí», dijo doña Refugio con un tono que prometía más que solo un simple aviso. Elena y Javier intercambiaron miradas, ambos entendiendo que su búsqueda de la verdad los había llevado a un punto sin retorno. Sin una palabra más, doña Refugio levantó una mano, indicando que se acercaba un desenlace que cambiaría todo. El horror que habían comenzado a desenterrar no solo amenazaba a la comunidad de San Pedro, sino que también podría consumirlos a ellos. ¿Qué harían ahora? La decisión estaba en sus manos, pero el tiempo se agotaba. La oscuridad se cernía sobre el mercado municipal de San Pedro, mientras Javier y Elena se movían con sigilo hacia la cocina del puesto de tamales de doña Refugio. La noche estaba en su apogeo, y el bullicio del mercado había disminuido casi por completo, dejando atrás solo ecos distantes y la fragancia persistente de maíz y carne sazonada que se mezclaba con un aire de inquietante expectativa. Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que tanto temía descubrir. «Recuerda, tenemos que ser cuidadosos», susurró Elena, su rostro iluminado por una tenue luz que emanaba de la cocina. «Si doña Refugio nos ve, puede que no tengamos otra oportunidad». Javier asintió, sintiendo que la adrenalina se disparaba en su interior. Era ahora o nunca. La posibilidad de desvelar el horror que acechaba en la comunidad dependía de ellos. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y un leve crujido resonó al empujarla. Javier se adentró primero, seguido por Elena, y lo que encontraron dentro los dejó paralizados. La cocina estaba desordenada, con utensilios de metal apilados de manera caótica y una gran olla burbujeante en el fuego. Pero lo que más llamó su atención fue un rincón oscuro, donde una mesa de madera estaba cubierta con una tela desgastada que parecía ser un altar improvisado. «¿Qué es esto?», murmuró Javier, acercándose con cautela. Elena lo siguió de cerca, sus ojos ampliándose en horror al observar los objetos que yacían sobre la mesa. Eran fotos de las víctimas desaparecidas, recortes de periódicos que hablaban de sus historias, y lo más perturbador, objetos personales que pertenecían a ellos. Un reloj antiguo, un collar de cuentas y un pequeño peluche desgastado que Javier reconoció de una de las desapariciones recientes. La evidencia de que doña Refugio había estado involucrada en algo profundamente oscuro se hacía evidente. Esto es un altar», dijo Elena, su voz temblando. «Un altar dedicado a algo o a alguien». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba las paredes. Grabados en la madera había símbolos extraños, algunos de los cuales había visto en el viejo recorte que Elena le había mostrado en su oficina. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo que su voz se apagaba. «No lo sé. Pero tengo la sensación de que hay más aquí de lo que imaginamos», respondió Elena, su mirada fija en los grabados. «Se dice que estas prácticas están relacionadas con rituales de sacrificio. Doña Refugio podría estar alimentando algo más que solo a la comunidad». La idea era aterradora, y Javier sintió que su estómago se revolvía. ¿Y si todo esto es cierto? ¿Y si realmente están sacrificando a personas? En ese momento, un ruido proveniente de la parte trasera de la cocina interrumpió sus pensamientos. Ambos se congelaron, conteniendo la respiración. Era un sonido sutil, como si algo pesado se estuviera moviendo. Javier intercambió miradas con Elena, y un escalofrío recorrió su cuerpo.
«Debemos salir de aquí», susurró, pero antes de que pudieran moverse, la puerta trasera se abrió de golpe y Doña Refugio apareció, su rostro en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz grave, su tono desafiante resonando en la pequeña cocina. Javier sintió que el miedo se apoderaba de él mientras intentaba encontrar una respuesta. Nos perdimos», balbuceó, pero sabía que no era creíble. Doña Refugio dio un paso hacia adelante, su figura imponente llenando el espacio. «No deberían estar aquí, jóvenes. No saben lo que están buscando». Elena, más rápida en sus reflejos, tomó la delantera. «Sabemos sobre las desapariciones, Doña Refugio. Sabemos lo que está haciendo». La anciana sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una mueca, como si disfrutara del temor que había sembrado. «¿Y qué es lo que creen que están haciendo? ¿Acaso creen que estoy alimentando a la comunidad con algo peligroso?». Su risa resonó en la cocina, y Javier sintió que el aire se volvía más denso. «Lo que está haciendo es un crimen», dijo Elena con determinación. «Vamos a llevar esto a las autoridades». La anciana se acercó más, sus ojos resplandeciendo en la oscuridad. «¿Creen que alguien va a creerles? ¿Ustedes dos contra toda una comunidad que depende de mí?». Javier sintió que su corazón se aceleraba. En ese momento, comprendió que no solo estaban enfrentando a una anciana, sino a una figura que había tejido su vida alrededor del miedo y el sacrificio. «¿Qué hay de las víctimas?», preguntó Javier, su voz más firme. «¿Qué ha pasado con ellos?». Doña Refugio lo miró fijamente, como si pudiera leer su alma. «Ellos son parte de la comunidad, Javier. Cuando el sacrificio se hace, se renueva la vida. La prosperidad requiere un precio, y ustedes están en el camino de eso». La atmósfera se tornó tensa, y Javier sintió que un sudor frío caía por su frente. De repente, una sensación de urgencia lo invadió. Era el momento de actuar. «¡Elena, corre!», gritó, y en ese instante, la figura de Doña Refugio se abalanzó sobre ellos, pero Javier ya había tomado su decisión. Con un empujón, logró abrir la puerta, y ambos se lanzaron hacia el exterior, dejando atrás la cocina y el horror que allí se había revelado. Mientras corrían por el mercado, la adrenalina los impulsaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena con la voz entrecortada. «Debemos ir a la policía, pero no sé si me creerán», respondió Javier, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. «Tenemos que encontrar pruebas. No podemos dejar que esto continúe». Sin embargo, mientras se alejaban del puesto de Doña Refugio, una sombra se movió detrás de ellos. Javier se detuvo en seco, el miedo inundando su cuerpo. «Elena, creo que nos están siguiendo», murmuró, y al mirar hacia atrás, vio la figura de Doña Refugio, más rápida de lo que hubiera imaginado, avanzando hacia ellos con una determinación aterradora. «¡Corre!», gritó, y ambos se lanzaron hacia el oscuro callejón que llevaba a la salida del mercado, con la sensación de que el horror no solo se manifestaba en el puesto de tamales, sino que había comenzado a acecharlos. El eco de los latidos de su corazón se mezclaba con el sonido apresurado de sus pasos en el pavimento, mientras la angustia y la adrenalina los impulsaban a salir de aquel lugar maldito. La revelación de lo que había descubierto no solo era escalofriante, sino que también los había colocado en el centro de un conflicto que iba más allá de ellos. Era una lucha por la verdad, por la vida de aquellos que habían desaparecido, y por la supervivencia de la comunidad que, sin saberlo, podría estar alimentando a un monstruo. La atmósfera en la cocina del puesto de tamales de Doña Refugio se tornó densa y cargada de tensión. Javier y Elena se encontraban frente a la anciana, cuyo semblante era una mezcla perturbadora de desafío y diversión. La risa que había resonado en el aire parecía burlarse de ellos, como si supiera que estaban a punto de descubrir un horror que sobrepasaba sus peores pesadillas. «¿No saben lo que están buscando?», repetía Doña Refugio, su voz resonando en la pequeña estancia como un eco ominoso. «Sabemos que algo oscuro está ocurriendo aquí», insistió Elena,
su voz ahora más firme. Hemos visto y escuchado cosas que no podemos ignorar. Las desapariciones, los rumores. Todo apunta a ti, doña Refugio. Javier, sintiendo que el momento de la verdad había llegado, se armó de valor. No puedes seguir haciéndolo. La comunidad merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo. La anciana los miró fijamente, y en ese instante, Javier sintió que el ambiente se volvía aún más opresivo. ¿La verdad?, dijo con un tono burlón. La verdad es que la gente viene aquí porque necesita algo más que solo comida. Necesitan esperanza, conexión y a veces un poco de sacrificio. Las palabras de doña Refugio reverberaron en la mente de Javier. ¿Sacrificio?, repetía para sí mismo, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Fue entonces cuando un sonido proveniente de la parte trasera de la cocina interrumpió la conversación. Era un arrastre, como si algo pesado se moviera detrás de una puerta cerrada. La mirada de Javier se encontró con la de Elena, y ambos supieron que tenían que investigar. ¿Qué hay ahí atrás?, preguntó Javier, su voz temblorosa. Doña Refugio sonrió de nuevo, esta vez con una expresión que desbordaba malicia. Lo que hay ahí es lo que alimenta a mi negocio, es lo que da sabor a mis tamales. Sin pensarlo dos veces, Javier se dirigió hacia la puerta trasera, con Elena a su lado. La anciana hizo un gesto para detenerlos, pero la curiosidad y la necesidad de descubrir la verdad eran más fuertes que el miedo. Al abrir la puerta, una oleada de aire frío les golpeó el rostro, y lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. La habitación estaba oscura, y en el centro había una mesa cubierta con una tela manchada. Sobre ella, diferentes recipientes estaban alineados, algunos llenos de un líquido oscuro que burbujeaba lentamente, mientras que otros contenían lo que parecían ser trozos de carne. Javier sintió que la sangre se le helaba. Esto no puede ser, murmuró, sus ojos ampliándose al darse cuenta de la horrible verdad. ¿Es esto lo que has estado sirviendo en tus tamales? Doña Refugio apareció detrás de ellos, su figura proyectando una sombra alargada en la luz tenue. ¿Qué pensaban? Que los humanos son solo carne. La comunidad necesita recordar sus raíces, lo que significa realmente alimentarse. Elena se volvió hacia la anciana, su rostro una mezcla de repulsión y determinación. Esto tiene que detenerse, no puedes seguir así. Pero doña Refugio solo se rió, una risa que resonaba con una locura fría. ¿Detenerme? Yo soy parte de esta comunidad tanto como ustedes. Este es un ritual antiguo, uno que se ha perdido con el tiempo. Ustedes no entienden el poder que esto tiene. El horror que envolvía la habitación era palpable. Javier, sintiendo que el tiempo se agotaba, se acercó a la mesa y tomó una de las fotografías que yacía sobre ella. Era una imagen de una de las víctimas desaparecidas, sonriendo, ajena al destino que le esperaba. No puedo permitir que esto continúe, dijo Javier, su voz ahora llena de una nueva resolución. No puedo dejar que más personas sufran. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, un sonido que parecía venir de las profundidades del lugar. Javier y Elena se miraron, comprendiendo que no estaban solos. «Debemos irnos ahora», dijo Elena tomando la mano de Javier, pero doña Refugio se interpuso entre ellos y la salida. «No pueden irse. No saben lo que han desatado», advirtió, su voz llena de una mezcla de furia y desesperación. «Las fuerzas con las que están jugando son mayores de lo que pueden comprender». Con un movimiento rápido, Javier empujó a doña Refugio, intentando abrirse camino hacia la puerta. Pero ella no se movió. Parecía estar enraizada al suelo. «No lo entenderán hasta que sea demasiado tarde», gritó, mientras una sombra oscura se empezaba a formar detrás de ella, tomando una forma indistinta que parecía cobrar vida propia. «El sacrificio debe continuar». Con su corazón latiendo con fuerza, Javier tomó la decisión de actuar. «Elena, sal de aquí, llama a la policía», le ordenó, mientras se enfrentaba a la figura oscura que comenzaba a emerger del fondo de la habitación. «Yo me encargaré de esto».
La joven lo miró, indecisa, pero vio la determinación en sus ojos. Sin más palabras, salió corriendo hacia la salida, dejando a Javier solo ante el horror que se desataba. Javier se enfrentó a la sombra, sintiendo una mezcla de terror y valentía. «No permitiré que sigas con esto», declaró, su voz resonando con fuerza. La sombra pareció vacilar por un momento, como si estuviera sopesando su desafío. Fue entonces cuando Javier recordó los símbolos que había visto en la cocina, las imágenes de las víctimas. «Esto no es poder, es locura», gritó. «No te temo». A medida que sus palabras resonaban, la sombra comenzó a desvanecerse, como si la luz de su determinación la estuviera debilitando. Doña Refugio, viendo cómo su poder se desmoronaba, gritó con rabia: «No puedes detener lo que ya ha comenzado». Pero Javier ya no la escuchaba. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más fuerte, más seguro de que podía deshacer el horror que había estado acechando a la comunidad. Finalmente, la sombra se disipó, y con ella, la figura de Doña Refugio se desvaneció en la oscuridad. Javier, sintiendo que el peligro había pasado, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, buscando a Elena. La encontró esperando en la entrada, su rostro pálido pero aliviado al verlo. «¿Lo lograste?», preguntó, sus ojos llenos de esperanza. «Creo que sí», respondió Javier, sintiendo que el peso del horror comenzaba a levantarse de sus hombros. Juntos, salieron del puesto de tamales, sintiendo la fresca brisa de la noche en sus rostros. El mercado municipal de San Pedro aún estaba envuelto en la oscuridad, pero Javier sabía que habían hecho lo correcto. La comunidad, aunque marcada por el sufrimiento, podía comenzar a sanar. Sin embargo, en su interior, un eco persistente le decía que el mal no había sido completamente erradicado. Años después, cuando las historias de aquellas noches empezaron a desvanecerse en el olvido, la gente aún recordaba el sabor único de los tamales de Doña Refugio, pero también susurraban sobre el oscuro secreto que había estado oculto bajo la superficie. Javier, ahora un defensor de la justicia en su comunidad, continuaba investigando, siempre atento a los ecos de lo que una vez fue, y en los rincones más oscuros de su mente, sabía que el mal podría regresar en cualquier momento, esperando pacientemente a que alguien bajara la guardia.